Bueno, ¿por qué razón, Camila, usted me dice que hay como unos obstáculos en este momento que se le están atravesando, como unas talanqueras a la paz total? Por muchos temas, Juan Pablo, uno de ellos es ese escándalo que se conoció sobre los presuntos pagos que estarían haciendo narcotraficantes a abogados para obtener ciertos beneficios de la política de paz total, como por ejemplo la no extradición. También hay otros sectores, por ejemplo el senador Iván Cepeda, que estaba pidiendo que a la nueva Marquetalia se le dé un tratamiento político, a la cual ya se sumó el Partido Comunes, y son muchos otros factores. Ya habíamos escuchado también a varios gobernadores que no tienen ni idea de cuál es su rol en el marco de esta política. Hmm, sí, y a eso hay que sumar otros detallitos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que se estén dando algunos cuestionamientos a la ley de sometimiento, que es algo pues, que hemos trabajado aquí bastante en Sigue la W. Que el Mm, ELN no quiera firmar el cese del fuego, Uy, que sí, las sí. No, pero un disidencias, segundo. Que el ELN siga secuestrando, Paola. que el ELN ¿Mm? siga secuestrando, sí Es que señor. ahí sí lo dijo el mismo presidente Petro, que ellos mismos están saboteando, en el caso del ELN, la búsqueda de la paz, ¿no? Exactamente, y por eso hemos llamado al senador Iván Cepeda, bueno, ya en unos minutos, porque como usted bien sabe, está en México, porque está en las negociaciones de paz con el ELN, ya lo tenemos en línea. Senador Iván Cepeda, muchísimas gracias por acompañarnos en Sigue la W. Senador Cepeda. Bueno, estamos revisando la conexión con el senador Cepeda para poder saludarlo, para poder conversar con él y tener mayor claridad sobre qué es lo que está pasando y sobre todo las preocupaciones que hay. Ahí está, senador Cepeda, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y me disculpan, he tenido que salir un momento de la sesión de nuestro trabajo aquí en la mesa de diálogos. No, le agradecemos mucho esta deferencia con este programa y para robarle unos minuticos para hablar de paz total y sobre todo de ese esfuerzo que se está haciendo de su parte, de parte del gobierno, bueno, de parte de una mesa de negociación, no solamente allá en México, sino también aquí en Colombia, para avanzar hacia ese sueño de los colombianos, que es tener paz. Adelante, Camila. Gracias, Juan Pablo. Senador, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué decirles a las personas que dicen que esa política de paz total está en la cuerda floja? Bueno, yo diría que como toda política de paz en el país, hay dificultades, hay momentos difíciles, incluso crisis, pero una nación que ha afrontado 6 décadas ininterrumpidas de violencia, pues obviamente encuentra dificultades para lograr que todos los incendios se apaguen. Se están haciendo esfuerzos que tienen ya unos carriles definidos, y yo llamo la atención sobre algunos de ellos que a pesar de las dificultades están ya pues consolidándose. Hay una mesa de diálogos de paz con el ELN que avanza. Hay un proceso de sometimiento a la justicia que se plasma en un texto legislativo. Igualmente, se está en unos acercamientos con las llamadas disidencias, y hay una implementación que especialmente tiene resultados concretos en lo que se llama la reforma rural integral. Así Sí, que en esos planos se puede mostrar que hay resultados concretos. pero senador, mire lo que estuvimos viendo, los obstáculos que ha presentado esta política y también el escándalo por esos ¿Aló? posibles pagos. Sí, Senador, ¿nos escucha? sí, le estoy Sí, escuchando. senador, sobre esos posibles pagos que estarían haciendo narcotraficantes para obtener beneficios de la paz total, ¿usted cree que hay enemigos internos en el marco de toda esta política que estarían tratando de ahí de sacar su tajada? No, yo lo que creo es que ha ocurrido siempre en estos procesos, pues hay personas que están vinculadas a estructuras criminales, al narcotráfico y a otro tipo de actividades que intentan de manera oportunista aprovecharse de estos procesos de paz, y frente a ello, lo que yo diría es que lo único que corresponde son investigaciones que ya deben estar haciendo las autoridades competentes para mostrar quiénes están en ese tipo de actividades que son sin lugar a dudas actividades ilícitas, delictivas, y que hay que contrarrestar con todo el peso de la ley y de las investigaciones. Otro de esos escollos, senador Cepeda, John Mechas.
El gobierno anunció el levantamiento de la orden de captura de algunos jefes de las disidencias de las FARC, entre ellos John Mechas, que es señalado como uno de los terroristas más peligrosos de esas disidencias, pero además que es el responsable de un atentado que se hizo en contra del expresidente, entonces presidente Iván Duque, y pues muchas voces se han oído diciendo esto cómo es posible, esto es como darle un caramelo a alguien que no lo merece. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, entiendo que esa sería una medida temporal y estrictamente ceñida a unos procedimientos que tienen que ver con la posibilidad de diálogos serios con alguno de estos grupos que se hace llamar disidencias o, bueno, que actúan como grupos que nunca entraron al proceso de paz con las FARC. Entonces, en ese contexto preciso, se entienden esas medidas. Ahora, ahí no hay, hasta donde he podido informarme, ningún tipo de cheque en blanco de impunidad, sino lo que se persigue es precisamente lograr una negociación y unos diálogos que puedan terminar no solamente en el fin del conflicto armado con esos grupos, sino también precisamente de lograr que haya justicia plena para las víctimas. Senador, otras organizaciones criminales también han buscado acercamientos con el gobierno, sin embargo dicen que no los han querido escuchar. ¿Usted cree que se está equivocando en su gestión, Danilo Rueda? Yo creo que el comisionado ha hecho en muy poco tiempo una labor exhaustiva, eficiente, no carente a veces de problemas, como se ha podido discutir, pero la tarea, como se podrá entender, no es de ninguna manera pequeña ni simple. Así que en eso yo creo que hay que, pues, entender las dificultades que se han presentado. Ahora, hasta donde entiendo, el comisionado ha adelantado conversaciones, diálogos, acercamientos con múltiples organizaciones. Eh, Puede ser que hay algunas que lo han reclamado y que todavía no se haya producido ese acercamiento, pero a mi modo de ver, es necesario aclarar que todos los diálogos y todos los acercamientos, pero con las reglas que están quedando claras. Y esas reglas están contenidas, entre otros instrumentos, en un proyecto de ley que próximamente debatirá el Congreso una vez que el Consejo Superior de Política Criminal lo termina de examinar. Senador, ¿y por qué insistir en que la segunda Marquetalia, en que alias Iván Márquez tengan un tratamiento político si ellos pues incumplieron el acuerdo de paz? Ellos se salieron, no aprovecharon la oportunidad. Creo que eso no está en discusión. Creo que aquí la cuestión no es que hayan incumplido o no el acuerdo, sino que existen, esa es mi posición, no es la posición al parecer, por lo menos de la Secretaría Jurídica de Palacio, eh, ellos me parece que siguen teniendo una naturaleza política y el diálogo debe ser político. Ahora, eso no significa de ninguna manera que el hecho de que se hayan que hayan incumplido el acuerdo de paz y que se hayan salido del mismo y rearmado, pues no tenga unas consecuencias. Claro que las deberá tener. Ahora, aquí hay una circunstancia que no es desdeñable y que yo pongo de presente. Estas personas estuvieron en medio de un contexto frente al cual hay claras denuncias, y no de ellos, sino de órganos y concretamente de la Jurisdicción Especial para la Paz, de que hubo una manipulación de la justicia, presuntamente, bajo la forma de un entrampamiento, y eso, a mi modo de ver, es un hecho que debe ser esclarecido de manera total y clara. Senador, la siguiente pregunta no la tiene que responder así pasito porque tiene que ver con la mesa en donde usted está. No, Dijo... si viola el principio de confidencialidad, ni No, pasito ni duro. no, pero mire usted, el presidente Petro hace 4 días señaló al ELN de estar saboteando estas negociaciones por el secuestro de un sargento del ejército, que todos condenamos, o sea, ningún secuestro es aceptable. ¿Usted hasta dónde ve ahí que sí hay como lo que dice el presidente, un saboteo o un palo en la rueda que, pues, que la otra parte de la negociación, que es el ELN, le termina poniendo a un ejercicio en donde todo el país pues tiene que tratar de confiar, ¿no? La negociación es eso, es confianza, ¿no?
Bueno, estamos sentados precisamente intentando resolver el problema. Y entre los asuntos que hemos tocado, eso se ha dicho claramente, es el de este episodio que se ha presentado con relación al suboficial que tiene en su poder en este momento la guerrilla del ELN. Así lo ha reconocido y también a través de un mensaje que ha hecho conocer vía Twitter su comandante Antonio García, pues ha adquirido el compromiso de poner en libertad a este suboficial lo antes posible. Esperamos que eso se cumpla muy pronto. Pero bueno, de eso se trata. Aquí hemos venido precisamente a ponerle punto final a ese conflicto armado que tanta sangre, tanto dolor ha causado en el país y se trata, en medio de todas las dificultades que genera que ese conflicto continúe, pues buscar la solución y para eso, como lo hemos dicho, estamos por abordar el asunto del cese bilateral de fuegos y de hostilidades. Mire, la siguiente pregunta que le quiero hacer, no sé si usted tuvo ya la oportunidad de leer ese artículo, senador Cepeda, un artículo muy, muy bueno, extenso por demás, pero muy bueno, del profesor Juan Gabriel Tocatlián sobre la búsqueda de la paz en Colombia, la paz total. Y él dice que hablar de paz total, creo que esto incluso ya lo conversamos alguna vez aquí en Sigue la W, senador, va directamente ligado al tema de la legalización y de acabar con el prohibicionismo de las drogas. Y el profesor Tocatlián, que es uno de los grandes intelectuales de la ciencia política del continente, pues señala que soñar con una paz total sin que se logre resolver el tema del mercado de las drogas es prácticamente que una ilusión, por no decir que un laberinto sin salida. ¿Usted cómo ve eso? Yo comparto plenamente esa posición y por eso un aspecto de esta política pues tiene que ver con ese problema. La política de paz total, como lo ha dicho el presidente de la República, toca no solamente los distintos procesos de negociación, diálogo, sometimiento a la justicia, sino también, por supuesto, el problema de sus causas. Y una de las grandes causas de esta serie de hechos de violencia y de cadenas de violencia, pues tiene que ver precisamente con el asunto de que existe un negocio que genera unas rentas muy lucrativas y que es combustible de ese conflicto y de esa violencia. Ahora, ¿cómo resolver ese asunto? Hemos dicho a través de un acuerdo nacional que involucra a todas las fuerzas políticas y sociales en esta solución y no solamente a los diálogos que tenga el Estado colombiano con tal o cual grupo armado. Senador, quisiera preguntarle por el presidente del Congreso, Roy Barreras, y es que hace unas horas varios compañeros del Pacto Histórico lo han criticado por los avales que está ofreciendo de cara a las regionales a través de su nuevo partido, la Fuerza de la Paz. Incluso el ex senador Gustavo Bolívar dijo que se están robando el Pacto Histórico. ¿Usted coincide con esas críticas? Pues yo lo que diría es que el pacto histórico es una coalición amplia y pluralista, incluso dentro del gobierno hay personas que no pertenecen al pacto histórico, sino que son parte de alianzas políticas amplias. Y aquí, una vez reconocida esa pluralidad y el hecho de que tenemos en muchos puntos con personas como Roy diferencias, pues también tenemos coincidencias políticas y creo que aquí lo fundamental es velar porque nuestros entendimientos, nuestros compromisos y acuerdos se mantengan y se respeten. Así que yo creo que hay que ser cuidadoso en el manejo de esas relaciones políticas y no lesionar la confianza entre las fuerzas que hacen parte de este gobierno. Pregunta final para que pueda volver a la reunión, senador. Y quiero volver al tema del negocio, el narcotráfico y sobre todo de una misión o una tarea que ya se tiene que llevar es a nivel internacional de diplomacia para poder cambiar esa realidad. ¿Se le está haciendo tarde al gobierno Petro para avanzar en esa misión, que es la de empezar a mirar en escenarios internacionales el cambio del enfoque de la lucha contra las drogas? No, yo creo que este ha sido un asunto que ha planteado con total claridad el presidente de la República en los foros internacionales, en la relación bilateral con países de la región y en la relación con Estados Unidos. Y creo que frente a eso el gobierno prepara acciones concretas en el plano internacional que pues se darán a conocer oportunamente,
pero que muestran que el gobierno está avanzando precisamente en esa dirección, que como lo Mm. decíamos, es indispensable para resolver el problema en general de la violencia y del conflicto armado en el país. Senador, ahí nos da usted una pista. El gobierno prepara algo. Muchas gracias por estar con nosotros desde México. Lo devolvemos a la mesa, senador Cepeda. Buena tarde. Bueno, muchas gracias, muy amables. Feliz día. Muchísimas gracias. Óigame, Paula, rápidamente en minuto 60. ¿Usted se acuerda que hace unas semanas trascendió la noticia de que al exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, no le habían renovado la visa a los Estados Unidos? Sí, señor. Y se acuerda que aquí en la W habíamos contado que el exalcalde Char había dicho, no se preocupen, que eso es un asunto que se había dado en el pasado y que luego se volvía a pedir, revisaban y se la daban. ¿Qué pasó ahora? Pues en este momento la W puede anunciar que ya le dieron la visa a los Estados Unidos a Alejandro Char. Ah, bueno, entonces sí era como él decía, Mm, como una cuestión de esperar un tiempo y luego tenerla. es correcto.